Hoy las marcas viven menos que nunca. Antes podían mantenerse décadas sin apenas cambiar. Ahora, si no se adaptan, mueren en pocos años. Vamos a ver las causas de este fenómeno y te muestro los indicadores de obsolescencia de una marca para que la tuya pueda durar muchos años. Primero, tenemos que entender este concepto, el Brand Life Cycle o ciclo de vida de la marca. Cualquier marca pasa por las siguientes etapas. La primera es el nacimiento. Tu marca aparece, define su identidad y empieza a darse a conocer. Luego está el crecimiento. Ganas clientes y reconocimiento. Es momento de consolidar lo que funciona. El tercer punto es el de la madurez, cuando tu marca ya es conocida, pero la competencia en este punto empieza a apretar y hay que seguir innovando. Y finalmente tenemos el punto número 4, el que llega si no te adaptas y vas perdiendo relevancia, donde la marca básicamente puede desaparecer. ¿Cuál es el punto aquí? Pues que este proceso se está acelerando cada vez más y las marcas mueren más rápido. He encontrado datos del SP500, uno de los indicadores bursátiles más importantes del mundo, que reúne a 500 de las empresas más grandes de Estados Unidos que cotizan en bolsa. La vida promedio de estas empresas hace 80 años era de 67 años. La vida promedio hoy es de 15 años. Es decir, que todas las marcas, la tuya también, tienen fecha de caducidad. Así que nos podemos tomar el gráfico del ciclo de vida de la marca como una guía para anticiparnos a los cambios y hacer que nuestra marca siga importando a nuestros clientes a lo largo del tiempo. Pero volvamos al titular. ¿Por qué las marcas viven menos que nunca? Las marcas triunfan por contexto. Son relevantes por contexto y dejan de serlo también por contexto. Y el contexto cambia cada vez más rápido. Cuando hablo de contexto me refiero a el mundo que rodea a la marca, las tendencias culturales, sociales, tecnológicas y económicas que hacen que lo que ofreces encaje o quede desfasado. Si la gente empieza a preocuparse por la sostenibilidad y tu marca sigue viviendo como si nada, el contexto te deja atrás. Si cambia la economía y la gente busca opciones más baratas o de segunda mano, tu propuesta puede dejar de ser atractiva. La aparición de Internet y sobre todo de las redes sociales han cambiado la velocidad a la que se mueve el mundo. Las modas duran horas, hay ciclos de tendencias que son muy cortos, todo ocurre en directo, la gente reacciona inmediatamente, absolutamente a cualquier cosa, la competencia es global, una marca local ya no compite solo con las mismas tiendas del barrio, sino que compite contra las marcas del otro lado del mundo que aparecen exactamente en el mismo feed de Instagram o de TikTok. Hay muchísima más presión a nivel cultural, es decir, los movimientos sociales, los debates y los cambios de valores se amplifican muchísimo en redes y existe también una producción constante. Ya no vale como una campaña al año, sino que hay que estar siempre creando contenido. Y si a todo esto le añadimos pues unos avances tecnológicos como la inteligencia artificial como ejemplo, o un contexto económico inestable con inflación desbordante y con guerras activas y otras latentes, tenemos como resultado un contexto cada vez más líquido e imprevisible. Últimamente estoy hablando bastante de tendencias en mi newsletter, donde envío unos artículos que te pueden ayudar bastante a entender cómo se mueve el mundo de las marcas y qué decisiones pueden suponer un antes y un después para tu negocio. Hace un par de semanas hablé de cómo hacer cool o fancy lo clásico puede ser una oportunidad de negocio en estos momentos. Y hablaba principalmente de Moja, que es una churrería que ha convertido este producto en algo visualmente atractivo y en una experiencia a medida para las nuevas generaciones. Algo que también está ocurriendo con los kebabs o los snacks de chocolate, por poner algunos ejemplos de sectores. Te puedes apuntar, si te interesa, a la newsletter en tonycolon.ws/newsletter. Un buen indicador de la aceleración del cambio que estábamos comentando en cuanto al contexto es la cantidad de rebrandings que ha habido en los últimos años. Los rebrandings no son otra cosa que la exteriorización de cambios estratégicos internos de los negocios que evidentemente pues hay también que exteriorizarlos para comunicarlos y para que lleguen a los potenciales consumidores. Y en los últimos años siento que hemos vivido rebrandings como muy profundos, de grandes marcas además, y de sectores bastante estáticos, lo cual es una noticia. Estoy pensando en el sector automovilístico, que desde 2017 han habido como mínimo 11 cambios de marca que yo he podido contar. Opel en 2017, Kia, BMW,
Dacia, Renault, General Motors, Peugeot, Volvo, Citroën, Chevrolet ya en 2023, Jaguar en 2024, bastante reciente, un rebranding, por cierto, bastante fallido por lo que se ha podido ver. Y todos estos cambios están motivados principalmente por la entrada de los coches eléctricos, un cambio, por lo tanto, de contexto. Una tendencia de la que ya está empezando a contagiarse el sector energético. Hemos podido ver hace bastante poco pues, el rebranding de Cepsa, que ahora ha pasado a llamarse Moeve, producido también por un montón de cambios a nivel interno, no es simplemente el nombre, no es simplemente la imagen. También hemos visto bastante recientemente, más reciente en este caso, Repsol, por lo tanto, vemos que todo, en este caso, en el sector energético, se está moviendo. Por cierto, la siguiente entrevista del podcast va a ser a Gabriela Lijó, que es directora ejecutiva de Landor en España, que es la consultora de marca que se encargó del rebranding de Cepsa a Mueve, y nos cuenta las interioridades y precisamente pues los causantes de este rebranding, que como siempre decimos, pues un rebranding, o decíamos antes ya, un rebranding está motivado siempre por movimientos estratégicos internos, y en este caso pues va bastante en la línea de ir a energías más limpias, como también es el caso del sector del automóvil. ¿Cuáles son los síntomas de que tu marca se está quedando atrás y qué puedes hacer al respecto? El primer síntoma sería la desconexión con el consumidor. Cuando una marca cambia sin tener en cuenta lo que siente su público, pues el golpe puede ser bastante duro. Tenemos el caso de Gap, que en 2010 lanzó un logo totalmente nuevo, que nadie había pedido, por cierto, minimalista, y que en apenas 6 días lo tuvo que retirar tras la avalancha de críticas. También cayó en bolsa su valoración, por lo tanto, un desastre. ¿Qué puedes hacer en estos casos para seguir conectado con tu consumidor? Pues antes de mover una pieza clave, tienes que involucrar a tu audiencia de alguna manera. Haz pruebas, conserva elementos icónicos, en este caso, si estamos hablando de elementos visuales, pues que conecten con la memoria del cliente siempre que sea posible, y de esta forma, pues ten en cuenta básicamente la conexión que ya tienes con tus consumidores. El punto número 2 sería el estancamiento en innovación. Quedarte demasiado cómodo con tus productos estrella es peligroso. Lo que hoy funciona, mañana puede estar totalmente obsoleto. A esto le pasó a muchísimas empresas, pero entre ellas el caso de Kodak es bastante sonado porque era una marca súper top en el mundo de la fotografía, pero ignoró las nuevas tecnologías, en este caso la cámara digital, y terminó cayendo esta marca. ¿Qué hacer, por lo tanto, para no estar, en este caso, estancado a nivel de innovación? Pues mantener el radar de tendencias, sobre todo, bastante activo, y destinar parte también de los recursos del negocio a experimentar. De esta experimentación te pueden salir posibles nuevas vías de negocio, o puedes simplemente que salgan pruebas que no lleguen a ningún sitio, pero la idea es que probar para no quedarte atrás. El indicador número 3, en este caso, es ignorar a la competencia. A veces la amenaza no viene de un cambio interno, sino de no ver lo que pasa a tu alrededor. El caso de BlackBerry es bastante interesante también. Dominaba el mercado en su día, pero no reaccionó al iPhone y a sus pantallas táctiles, y el resto es historia. Básicamente, el iPhone y todos los móviles que salieron replicando un poco el modelo, pues acabaron barriendo a BlackBerry cuando absolutamente todo el mundo tenía BlackBerry. ¿Qué hacer, por lo tanto, en este caso? ¿Cómo mitigar esta ignorancia de la competencia, por decirlo así? Pues básicamente tienes que estar siempre alerta, vigilando el mercado y identificando qué está haciendo diferente tu competencia, y usar esta información para adelantarte un poco o como mínimo no quedarte atrás. El punto número 4 nos habla de desajustes culturales. Una marca puede ser muy potente, pero si no entiende el clima social, se la juega bastante. Tenemos un ejemplo bastante claro, el de Pepsi y su anuncio con Kendall Jenner. La cosa es que en 2017 la marca de bebidas lanzó un anuncio protagonizado por Kendall Jenner que mostraba protestas callejeras y un ambiente social bastante tenso. En el spot, Jenner se acercaba a un policía y le entregaba una lata de Pepsi como si esto resolviera la tensión. El anuncio fue visto como frívolo y oportunista, trivializando movimientos sociales reales y muy serios, como por ejemplo el Life Black Matter. ¿Qué hacen en este caso? Pues básicamente escuchar a la sociedad y actuar con empatía. O sea, entender la sociedad, pero entenderla de verdad, no simplemente de caras a la galería. Si no te subes a una conversación cultural
correcta autoridad, pues al final esto te puede pasar factura. En el punto número 5 tenemos operaciones ineficientes. Aunque tengas buen marketing, si la experiencia es mala de forma consistente en el tiempo, podríamos decir, la marca se resiente. Puedes tener una mala semana, puedes tener un mal mes y esto ya te va a pasar factura, pero si evidentemente esto se alarga a lo largo de los años y se convierte en una tendencia, en algo que forma parte de la marca, pues eso va a hacer que la marca baje en su credibilidad, ¿no? Entonces, es lo que pasa cuando, por ejemplo, un e-commerce promete entregas en 24 horas y tarda una semana en mandártelas. El cliente pues se queda descontento y al final se va a la competencia que sí cumple con sus promesas. ¿Qué hacer, por lo tanto, en este caso? Pues principalmente revisar procesos internos, automatizar lo que puedas y cuidar que la experiencia sea tan buena como la comunicación. Y en el punto número 6, y no menos importante, tenemos la comunicación débil o confusa. Cuando una marca cuida su tono y su narrativa, no solo evita confundir a la audiencia, sino que puede reforzar su identidad y fidelidad. Tenemos el caso de Oatly, que a mí me encanta, que es la marca de bebidas vegetales, que al final acabó cambiando su comunicación hace unos años, pasando de un mensaje como muy funcional, hablaban de leche de avena, a un tono bastante irreverente, cercano y también educativo, con mensajes directos, humorísticos y provocativos. Esto no solo conectó mejor con su público joven, sino que reforzó su posicionamiento como una marca disruptiva. En este caso, ¿qué debes hacer para no caer en este error de comunicación débil? Pues básicamente definir un tono de voz y asegurarte de que sea consistente en todos los canales. Comunica de manera auténtica, divertida o cercana según tu personalidad, evidentemente, para que tu público te reconozca y confíe más en ti. En definitiva, si quieres que tu marca dure algunos años, tienes que entender su contexto a la perfección, no solo un día, sino de forma permanente y consistente en el tiempo, y hacer cambios siempre que sea necesario. Te recuerdo que hablaré de más tendencias y de cambios de contexto en mi newsletter, que puedes apuntarte en tonycolon.ws/newsletter. Suscríbete y deja un comentario. Un abrazo y hasta pronto.